Muchas Muchas, gracias, Ángel. Muchísimas gracias por tus palabras cálidas de bienvenida. Y ahora quisiera darle la palabra a nuestro conferencista inaugural principal, don Ricardo Pérez Manrique, que me imagino muchísimos de ustedes ya lo conocen. Don Ricardo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay y fue toda su vida juez, casi. Desde juez al inicio de su carrera, luego de pasar por la función privada del ejercicio de la abogacía, hizo toda la carrera judicial ostentando el cargo de ministro de la Corte Suprema de su país, Uruguay, y presidente de la Corte Suprema de su país y desde hace ya unos buenos años nos acompaña como juez de la Corte Interamericana y también fue presidente de la Corte Interamericana y es una de las personas y de los jueces más comprometidos con el centro de formación de la Corte Interamericana. Gracias a don Ricardo, hoy la Corte tiene un centro de formación muy activo, así que por eso y por todo el trabajo que hizo don Ricardo, con la RIAEJ, nos parecía que era la persona más indicada como para dar esta primer charla y sobre un tema fundamental como es la independencia judicial hoy, en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así que, don Ricardo, muchas gracias, le doy el uso de la palabra y adelante. muchas gracias. Un saludo al doctor Ángel Brito, en carácter de secretario general de RAEG, y a todas las personas participantes. Mi reconocimiento a Javier María Currena y a su equipo que están llevando a cabo esto que en una época pareció una suerte quijotada, que era conformar un centro de formación de la Corte Interamericana. Y quiero decir que voy a hablar de independencia judicial en la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte, más reciente, pero que es la consolidación de una jurisprudencia que tiene muchísimos años, pero un poco a la luz de lo que son los desafíos actuales, de los desafíos jurisprudenciales, de los desafíos para la independencia judicial. Así que nos vamos a asistir por un tema de orden de orden de la exposición de un power. Allí ustedes tienen las formas de contactarme en esta primera página, que es página web donde están todos mis trabajos, y el correo de la Corte y mi cuenta de X. Digamos que mis temas van a ser el rol del juez en el siglo XXI, los desafíos para la independencia judicial, cuáles son los componentes de independencia judicial, democracia, elecciones e independencia judicial. Muy brevemente, señalar que ha habido una evolución histórica. En los siglos XVIII y XIX se hablaba de un Estado legislativo de derecho, con preeminencia del poder legislativo, donde los jueces cumplíamos el rol de ser la boca de la ley y hablábamos por lo que decía la ley. El siglo XX se caracteriza por el Estado social de derecho, la preeminencia del poder ejecutivo y las políticas, sobre todo en materia de desarrollo económico y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y una segunda mitad del siglo XX y ya de entrado en el siglo XXI, el Estado democrático de derecho, con un auge y una centralidad que adquiere en las sociedades el rol de los sistemas judiciales. Y allí con un fenómeno que persiste hasta nuestros días, la llamada judicialización de la política. Es decir, el sistema político es incapaz de resolver internamente o no puede resolver internamente su problemática y judicializa y nos pone a los jueces y juezas en una actitud de solucionador de conflictos que deberían ser solucionados en el ámbito político, propiamente dicho. Y quiero partir en mi disertación a partir es decir, en función de este pensamiento de Eduardo J. Couture, un procesalista uruguayo, famoso por por dos libros, Fundamentos de Derecho Procesal Civil y por el Decálogo para el Buen Abogado. Couture nos dice que el juez es el garante de nuestra seguridad, de nuestra libertad,
del imperio del orden jurídico y de la realización de la justicia. Por ello, se dice que cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. En síntesis, Couture los está indicando acá que los derechos de las personas residen justamente en un juez que pueda hablar, que pueda trabajar de manera tranquila, de manera independiente, que pueda ser imparcial, porque eso es lo que permite, como lo dice coloquialmente Couture, que ningún ciudadano, que todos los ciudadanos puedan dormir tranquilos, a contrario censo. Y debemos preguntarnos cuáles son los desafíos actuales, qué es lo que hace que actualmente los ciudadanos pudieran estar intranquilos y los jueces estamos, y juezas estamos preocupados por esta cuestión de los desafíos que tenemos. Podemos hablar de presiones externas de otros poderes del Estado y del mundo político, de los riesgos de destitución arbitraria de los jueces. De hecho, mucha jurisprudencia de la Corte se construye a partir de casos de destitución arbitraria de jueces. La influencia de la corrupción, del crimen organizado y de los grupos delictivos. Lamentablemente, en muchos de nuestros países, jueces, juezas, fiscales y aún abogados que trabajan en temas judiciales vinculados con corrupción y crimen organizado sufren afrentas, amenazas y a veces pagan con su vida al realizarlo. Recordemos las personas defensoras de derechos humanos. El intento de politizar la justicia para que justamente sean quienes están en el mundo político, quienes puedan manejar la manera como los jueces y juezas resuelven sus problemas, las sanciones encubiertas, que muchas veces no trascienden públicamente, pero que significan retrasos en la carrera, censuras, amedrentamiento, etcétera, provenientes del propio mundo interno del sistema judicial, la propia decadencia democrática que estamos viviendo en toda la región y en el mundo, y la desinformación y las agresiones en línea. Y sobre este punto quiero señalar que hace muy poco tiempo, el año pasado, hay un informe de UNESCO en el cual señala que el principal problema que vive la humanidad hoy es la desinformación, seguido por la emergencia climática. O sea que el fenómeno de la desinformación corroe todas las bases de un Estado, corroe todas las bases de la convivencia social y, por supuesto, hay una forma muy clara de atacar a los sistemas de justicia mediante la desinformación, los fake news, los bots, etcétera. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas de análisis de la independencia judicial? Digamos que en Palamar y Iribarne la Corte separó, conforme el artículo 8.1 de la Convención Interamericana, en el derecho del justiciable. Es decir, la necesidad de una garantía de un juez imparcial como fundamental al debido proceso. Se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función actúe con la mayor objetividad para enfrentar el juicio y para resolverlo. La independencia frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional. En cuanto a la perspectiva del juez en Quintana, Coelho versus Ecuador, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. Todos sabemos, es decir, la independencia que es externa u objetiva, y la independencia subjetiva de cómo ese juez, del punto de vista individual, se para, se posiciona en el ejercicio de su función para actuar de la manera más independiente conforme lo requiere el Estado democrático de derecho. Y con una perspectiva colectiva, invocando el derecho a la democracia y los checks and balance, también en Quintana Coelho versus Ecuador, el tribunal dice que debe precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. ¿De qué manera esta interrelación permanente entre lo que es la perspectiva individual y la perspectiva colectiva en la actuación de juezas y jueces en el marco, con la necesaria independencia esperada y con la que es pertinente conforme el
Estado democrático de derecho. ¿Cuáles son los elementos necesarios para asegurar una autoridad judicial independiente y para garantizar la autonomía judicial, la independencia judicial? eh, que la destitución, es decir, los elementos son atender a la destitución o remoción de autoridades judiciales con todas las garantías, la instauración en contra de dichas autoridades, juicios políticos, procedimientos disciplinarios u otro tipo de procedimientos de naturaleza no definida, la situación de juezas y jueces provisorios o provisionales que no son titulares de sus cargos, nombramiento de integrantes de órganos con funciones materialmente jurisdiccionales, y la garantía de seguridad de las autoridades judiciales. Es decir, estos son los elementos que aparecen en el horizonte, que ya lo vamos a profundizar más adelante, como muy importantes y que se deben garantizar para que haya realmente independencia judicial. En Herrera Ulloa versus Costa Rica, en una sentencia del 2004, dice que para la Corte el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. ¿En qué se funda la independencia judicial? Los artículos 8, 23 y 25 de la Convención, en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 18 y 21, 26 de la Declaración Americana, la Carta Democrática Interamericana, un documento que adquiere hoy, en el año 25 del siglo XXI, una importancia primordial, los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura, principios de Bangalore, estatuto del juez iberoamericano. Este generado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la cual Reaej es una hija, es un hijo, es una hija predilecta. En Reverón Trujillo versus Venezuela se plantea temas vinculados con jueces que son destituidos. Entonces la Corte dice con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, el cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. El Tribunal ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe de ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es la relación del Poder Judicial como el sistema, así como también en conexión con su vertiente individual. Y la Corte entiende que el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática. Y esto es muy importante, la forma como la Corte se refiere a un factor que a veces quienes estamos en los sistemas judiciales no, no apreciamos o valoramos continuamente, y esto tiene que ver también con deberes o compromisos deontológicos y éticos, el tema de la apariencia de independencia de la magistratura. Es decir, un juez, una jueza, un sistema como tal, tiene la obligación de generar una imagen, de generar una apariencia, como se dice también en el Código Judicial de Ética Iberoamericano, una apariencia hacia la sociedad que genere confianza, que indique que cualquier persona que ve afectados sus derechos puede recurrir a un sistema que le va a dar las garantías necesarias actuando con independencia e imparcialidad para para garantizar esos derechos y hacerlos efectivos. Por eso este tema de la apariencia es tan importante y esto tiene que ver con la forma como los sistemas judiciales comunicamos nuestras actuaciones, como la forma como jueces y juezas actuamos frente a la sociedad y damos la imagen, es decir, somos no solo en los hechos, no solo en esencia, sino en apariencia, también independientes e imparciales. Este me parece que es uno de los valores fundamentales de la magistratura a lo largo de los años. ¿Cuál es la importancia para una sociedad democrática de un sistema judicial, de independencia judicial? Y acá vamos a este documento tan importante que la Corte Interamericana declaró en su opinión consultiva sobre sobre reelección presidencial, que es interpretación auténtica de la Convención Americana y de la Carta de la OEA, que es la Carta Democrática Interamericana. La Carta dice que sin independencia judicial no hay Estado de Derecho ni democracia.
¿Por qué? Porque la independencia judicial garantiza legitimidad, confianza y control del poder político. La cooptación judicial y la erosión institucional y arbitrariedad son factores que debilitan que mediante el debilitamiento del sistema judicial afectan, yo diría que afectan de una manera decisiva y de una manera contundente a la propia democracia, es decir, al propio Estado democrático de derecho, porque sin un sistema judicial independiente, el sistema de frenos y contrapesos no es posible, es inviable. Y eso es lo que distingue, a mi entender, es decir, la separación de poderes, un poder judicial independiente, el apego de esos sistemas a la Constitución, a la ley, pero también a las convenciones internacionales de derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre otras, son factores que son esenciales al ejercicio de la democracia representativa en la región. En definitiva, podemos decir que sin independencia judicial, no existe Estado de Derecho, ni es posible la democracia, como lo dice el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, toda vez que los jueces y las juezas deben contar con las garantías adecuadas y suficientes para ejercer su función de resolver conforme al orden jurídico los conflictos que se producen en la sociedad. La falta de independencia y respeto a su autoridad es sinónimo de arbitrariedad. Y esta idea que la Corte transmite en el caso Aguinaga-Guillón, un caso que es del 30 de enero del 2023, es muy importante porque el hecho de que no haya un sistema judicial independiente, imparcial, donde los jueces no tengan miedo, como decía Couture, asegura que no haya arbitrariedad en las sociedades. Si no tenemos jueces que son independientes, si tenemos jueces y juezas que son parciales o que tienen miedo, estamos en el reino de la autoridad, porque allí se va a aplicar la ley del más fuerte. Esa es la enorme trascendencia que tiene para el ejercicio de la democracia representativa y del Estado democrático de derecho, la necesidad de separación de poderes y de sistemas judiciales independientes. Eh, en el caso Gutiérrez Nava, que es un caso reciente, se trata de la destitución de jueces de la Corte de Honduras por la vía del juicio político. Y la Corte dice que la cooptación de los órganos judiciales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática y en esta medida constituye un riesgo para el control del poder político y la garantía de los derechos y menoscaba las garantías institucionales. La Corte dice que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los jueces es inconvencional en cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el Estado democrático de derecho. O sea que cuando la Corte refiere aquí al término de cooptación, es cuando de una manera evidente, clara, desembosada, el sistema político trata de ocupar sillones, digamos así, dentro del sistema judicial, sobre todo en los órganos superiores, a los efectos de afectar la independencia judicial, cambiando jueces que son aparentemente independientes por jueces que son adictos que son adictos o que están en línea y en sintonía con el poder de turno. Entonces, eh, tenemos que esta dimensión judicial, que esta independencia judicial puede resumirse en tres dimensiones: el juez individualmente considerado, la dimensión institucional, el sistema judicial como tal, y garantías específicas que tenemos juezas y jueces, como el adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas, tal como la Corte lo señaló en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, al cual ya habíamos hecho referencia. En cuanto al nombramiento de jueces, la Corte ha sostenido que debe basarse en mérito, capacidad, integridad y eficiencia, debe responder a procesos objetivos y transparentes que garantizan la igualdad de oportunidades y debe evitarse la discrecionalidad política o privilegios en designaciones. Es decir, indudablemente la vía de ingreso a la judicatura
es una vía que debe asegurar en sí misma la independencia, o sea, y se debe fundar en meritocracia y también en la conducta de las personas que aspiran a ingresar a la magistratura. Y cualquier discrecionalidad que permita el amiguismo, que permita designar personas que son más cercanas al poder o más cercanas inclusive a determinadas líneas internas dentro de los sistemas judiciales, complica y genera la posibilidad de falta de independencia a esas personas cuando se ingresan a la magistratura y de mérito del sistema judicial y por lo tanto disminución de garantías de parte de la ciudadanía. En cuanto a las garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial, ya en Riverón Trujillo, la Corte habló de un adecuado proceso de nombramiento e inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. Dice que se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar. Y aquí aparece este otro elemento, es decir, cómo ingresamos, ingresamos por méritos e ingresamos en función de ciertas garantías mínimas de independencia que una persona que aspira al ingreso a la magistratura debe brindar, pero por otra parte tiene que haber, mediante la inamovilidad, una seguridad de la permanencia en el cargo. Un juez o una jueza que tiene su cargo dependiente de una decisión política de un organismo superior, aunque sea dentro del sistema judicial, indudablemente es un juez que ve seriamente afectada su independencia e imparcialidad a veces. Frente a la destitución, ¿cuáles son, frente a un proceso de destitución? Hay que ver que primero la garantía es el principio de inamovilidad, artículo 14 del Estatuto del Juez Iberoamericano, porque que solo debe proceder por causales taxativas y mediante las garantías del debido proceso. La separación arbitraria vulnera la independencia y el derecho político al acceso a los cargos públicos, artículo 23, 1C de la Convención Americana, y el juez, la Corte señala claramente que la regla es que un juez indebidamente destituido debe ser restituido a su cargo, debe volver a su cargo. Y en el caso de Moya Solís versus Perú, la Corte extendió algunas de estas garantías a funcionarios técnicos de los sistemas judiciales, en este caso una secretaria de un juzgado. En el caso Quintana Coelho, la Corte considera que, uno, el respeto a las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial. Dos, las dimensiones de independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que la separación del cargo obedezca exclusivamente a las causas permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque hace cumplido el término o periodo de su mandato. Es decir, hay dos razones de cese, que son, una, el cese del mandato establecido por ley o por la Constitución. Dos, la posibilidad es decir, de que haya un proceso disciplinario que con todas las garantías determine una responsabilidad que termine con la destitución del cargo. Son las dos únicas causas lícitas o legítimas que pueden significar la significación de un mandato como juez. Cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho al acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público. Recordemos que en el caso del Tribunal Constitucional, Camba Campos y otros versus Ecuador, como en Quintana Coelho, lo que se trata es de una destitución masiva por una resolución del sistema legislativo de los jueces integrantes de los dos máximos tribunales de ese país, que eran la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. En ese fallo, la Corte dice que la autoridad al cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse de manera independiente e imparcial. La inamovilidad como permanencia en el cargo en proceso de ascenso adecuado y no despido injustificado o libre de remoción es una garantía. Si el Estado incumple con estas garantías, afecta a la inamovilidad y por tanto no está cumpliendo su obligación de garantizar la independencia judicial. Los principios básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o, o intromisiones
indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo. Esta es la independencia que los principios básicos sobre independencia de la judicatura nos dan. Este es el concepto y contenido del concepto de independencia. En López Lone, que recordemos, se trata de institución de jueces por pronunciarse contra un golpe de Estado. La Corte habla de que la separación del cargo debe de ser exclusivamente a causales permitidas. Los jueces y las juezas solo pueden ser destituidos por falta de disciplina graves o incompetencia. Todo proceso disciplinario deberá resolverse de acuerdo con las normas del comportamiento judicial establecidas en procedimientos justos que aseguren la objetividad y la imparcialidad según la Constitución y la ley. Acá tenemos una síntesis de cómo aparece la posibilidad de separación del cargo y el consiguiente cese de un juez, como teniendo como soporte de garantía la inamovilidad en los cargos, salvo causas que tengan que ver con eh, el cese del mandato por imperativo constitucional o legal, o como dije, un proceso disciplinario con la garantía como surge aquí. En cuanto a la rescisión, la responsabilidad por decisiones judiciales, esto es un hecho que, a mi entender, está adquiriendo cada vez mayor notoriedad en la región. La Corte ha señalado como estándar que los jueces no deben ser sancionados por el contenido de sus decisiones. Es decir, en los casos Ríos Ábalos y Gutiérrez Navas, hubo destitución de jueces de altos tribunales, en este caso Corte Suprema la Corte Suprema de Paraguay y la de Honduras, fueron destituidos por opiniones jurisdiccionales, lo que se considera una violación de este estándar de la Corte. En el Tribunal Constitucional versus Perú, la Corte señaló que los jueces no responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo y en ese sentido gozan de inmunidad. Entonces, que una destitución en función de las posiciones sostenidas en las decisiones jurisdiccionales no solo transgredió el mandato expreso y la provisión de revisar las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal de Garantías establecido en el Congreso, sino que además su actuación supuso que se violentaran las mismas normas de procedimiento interno que garantizaban el derecho de defensa de las presuntas víctimas. En Ríos Ábalos, la Corte dice que está vedado al órgano u órganos que intervienen en el trámite del juicio político, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por aquellas decisiones judiciales. De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de Derecho. La Corte reitera que el juicio político y la posterior destitución de las presuntas víctimas se basó en cargos relacionados con decisiones judiciales por el Congreso Nacional. En esencia, una revisión de su contenido, de forma que el Poder Legislativo se arrogó la potestad de cuestionar el criterio legal y la interpretación jurídica sostenidas en los votos y opiniones expresadas por las autoridades judiciales al emitir aquellas decisiones, todo lo cual está vedado en congruencia con lo sostenido por este fallo. En cuanto a los jueces provisorios, esto lo voy a pasar rápidamente. La Corte señala en Apis Vera que la provisionalidad no implica libre remoción, que se debe gozar de estabilidad y garantías similares a los titulares por los jueces provisionales. La extensión indefinida de la provisionalidad debilita la independencia y tiene que ser forzosamente un mecanismo de excepción. Esto es dictado en un momento en que en Venezuela la mayoría de los jueces en actividad tenían el rango de provisionales, por lo tanto, es decir, estaban pendientes de si eran ratificados o no ratificados en el cargo, y entonces actuaban de manera que su independencia se veía severamente complicada. En cuanto a los procesos disciplinarios, estos están sometidos a las garantías del artículo 8 de debido proceso, no deben usarse como mecanismo para ejercer presiones externas, y en Urrutia Labró la Corte estableció que el control disciplinario legítimo, si respeta independencia y debido proceso, solamente lo será. Es decir, solamente el control disciplinario podrá ser legítimo si respeta la independencia del juez y el debido proceso. Entonces, en cuanto a la posibilidad de que
de ser responsabilizados. La Corte señaló que es posible responsabilizar en función de incumplimientos o de inconducta judicial, en el caso Cajaguán Vázquez, y también allí señaló la necesidad de garantizar las reglas de asignación de casos porque es una garantía para la independencia e imparcialidad de la Administración de la Justicia. Y por lo tanto su transgresión mediante una decisión irregular podría afectar el principio del juez natural. Esto es muy importante porque muchas veces en el momento de asignar casos hay mecanismos que permiten las elecciones de jueces más o menos amigables y que afecta a la independencia judicial. En cuanto a las presiones externas y amenazas, hostigamientos, información, etcétera, en Villaseñor Velarde versus Guatemala, la Corte señaló la obligación estatal de investigar y de proteger estas amenazas y proteger a los jueces y juezas. La independencia judicial no es privilegio, sino garantía para el cumplimiento del deber judicial. Finalmente, en Aguinaga-Ayllón se marcó la independencia judicial y el sistema electoral. Aguinaga-Ayllón es un caso de un integrante de lo que era el Contralor Electoral en Ecuador. En Gadea Mantilla hay un tema también vinculado con garantías electorales, y la Corte señala que la falta de independencia de organismos de justicia electoral implican un abuso jurisdiccional y la manipulación electoral. Eh, También quiero hacer una breve referencia a las declaraciones públicas y al gobierno. La Corte no condena las críticas al funcionamiento del sistema judicial porque eso está directamente vinculado con la libertad de expresión y con el control de la función pública, pero la independencia judicial exige que las críticas sean hechas de manera de no afectar la independencia y por los carriles adecuados. Este, la erosión democrática lleva a que haya una tendencia al control político del Poder Judicial en un proceso que se llama apropiación de tribunales, es decir, apropiarse mediante reformas que aumentan la influencia de los poderes políticos, la creación o modificación de tribunales con fines partidarios o claramente políticos. Y yo quiero señalar que un dato muy importante en nuestra región es el rol que cumplen los consejos de judicatura o consejos judiciales cuando ejercen el poder disciplinario y cuando tienen una participación política que es desproporcionada o que tiene un poder desproporcionado más allá de lo numérico, más allá de qué manera se distribuyen los asientos en esos consejos y que son facilitadores de este proceso de apropiación de tribunales. Yo creo que la independencia judicial es el pilar esencial del Estado democrático de derecho, protege los derechos fundamentales, garantiza el control del poder y fortalece la democracia. Sin jueces independientes, la justicia se convierte en instrumento de poder. Y creo, y con esto voy a abundar para cerrar, que el principal desafío en este primer cuarto del siglo XXI es la preservación de la separación de poderes, la independencia judicial y un adecuado sistema de pesos y contrapesos. Yo quiero señalar que, en mi criterio, en el mundo actual, no podemos hablar de Estado de Derecho a secas, sino que tenemos que hablar de Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho es aquel en que, además del principio de que el poder se maneja o debe actuar conforme a la norma, la Constitución, la ley y los tratados internacionales, sino que también el poder debe actuar con un sentido democrático. Ese sentido democrático, en primer lugar, señala que las mayorías no tienen poderes absolutos, que hay elementos indisponibles de los derechos humanos que deben ser reservados al poder de las mayorías y que, por supuesto, por eso un Estado democrático de derecho erige un sistema judicial que actúa de alguna manera al no tener representaciones políticas, sino que elegirse de una manera diferente al resto de los poderes, es decir, actúa de una manera contramayoritaria, es decir, para actuar en aquellos casos en que hay exceso de parte de la mayoría. Pienso que el gran desafío del mundo actual es justamente volver a un sistema sano de balances y contrapesos, volver a un sistema en el cual
reforcemos los sistemas judiciales, los potenciemos y cada uno de nuestro lugar tenemos que hacerlo para actuar sin miedo, para hacer posible que los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y los ciudadanos y ciudadanas del mundo, como decía Couture, puedan dormir tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Eh, Estamos esperando preguntas del chat. Vamos a seleccionar algunas que, por favor, a quien tenga preguntas para don Ricardo, se las puedan mandar en este momento. Más que levantar la mano, les pedimos, por favor, que manden las preguntas por el chat de manera que las podamos leer, se las podamos leer a don Ricardo Parece que y no él está pueda... habilitado el chat. Sí, el chat no está habilitado. A ver, Pamela, si nos ayuda entonces con el chat. Y si no, vamos a tomar algunas aleatoriamente. Mientras tanto, entonces, para no retrasarnos, vamos a tomar algunas con levantando la mano. Ahí yo veo que están escribiendo en el chat, así que por cualquiera de los dos medios, bueno, eh, si quieren, vamos ahí, vamos tomando primeras tres preguntas, don Ricardo. Vamos a habilitarle, por favor, el audio a Marta Costa, Rosalinda Ross, la doctora Mónica Ciña. En ese orden, por favor, si nos pueden hacer las tres preguntas juntas, así don Ricardo las puede contestar. Eh, en ese orden dijo, yo soy Marta Acosta, de Muy bien. Paraguay. Adelante, Marta, gracias. Sí, Hola. solamente con relación a Bonifacio Ríos Ábalos, y usted recordó otra vez, uno de los estándares desarrollados fue que los jueces no pueden ser destituidos por la opinión que emiten en el ejercicio de sus funciones. Como este caso se dio en un contexto de juicio político, podría entenderse que se refiere a todos los jueces, porque en esa sentencia habla de jueces. Esa pregunta solamente. Porque Urrutia, por ejemplo, es juez, pero específicamente sobre el tema de opinión, el juzgamiento por su opinión. Sí, ese es un principio general. La Corte lo llama ahí, pero hay otros fallos en los cuales la Corte hace mención a ese principio como un principio general. Los jueces y juezas no podemos ser llamados a responsabilidad por el contenido de nuestras decisiones, en la medida, es decir, por supuesto, en la medida que no sea un juez arbitrario, es decir, puede haber excepciones, pero el principio general, y es muy importante porque es una garantía esencial, que un juez no puede, y de la categoría que fuere, no puede ser sancionado por sus posiciones jurídicas. Muy buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Muy buenas tardes. Les saluda Nancy Oaxaca desde Guatemala. Actualmente yo soy juez. Tuve un inconveniente con el Poder Judicial, específicamente en el sentido de que por meritocracia fui trasladada a una judicatura y únicamente estuve en la judicatura 7 meses por cuestiones de gobierno y de política institucional, pues me trasladaron aduciendo a que con anterioridad yo había solicitado esta plaza. Y sí es cierto, previo a estar en la plaza que por meritocracia me había ganado, pues yo había solicitado esta judicatura al cual actualmente me encuentro. Sin embargo, esta debió haber quedado sin efecto al momento de ser trasladada. Lastimosamente, en Guatemala no encontramos en la Corte de Constitucionalidad un asidero legal correspondiente con la finalidad de que estos derechos fundamentales puedan ser eh, objeto de revisión ante la Corte de Constitucionalidad. Lastimosamente, no tenemos alguna sentencia de la Corte Interamericana en el sentido de la movilización política de jueces en Guatemala. ¿Cómo podríamos nosotros realmente establecer que la Corte Interamericana pudiera hacer una revisión de estas actitudes por parte del Poder Judicial? Bien, yo lo que creo que este, a lo largo de la jurisprudencia de la Corte,
se hace referencia, como ya lo vimos, entre otros, a la forma de designación, al criterio de inamovilidad y, por supuesto, a la forma como los traslados son decididos y puede haber una forma muy clara de afectación de la independencia de un juez o una jueza cuando se lo traslada a un juzgado donde tiene determinados asuntos que pueden ser de interés político para llevarlo a otro y generar así una respuesta distinta al sistema judicial. Indudablemente un sistema debería estar previsto acciones extraordinarias o no extraordinarias, como el Puede amparo, por ser. ejemplo, o la tutela a los efectos de ser protegido frente a estos casos, por lo menos de tener una instancia judicial de revisión de estos traslados. Es decir, a veces también puede hacerse un planteo a nivel administrativo, porque en definitiva estas decisiones de traslado son todas de orden administrativo, por lo tanto tiene que haber una posibilidad y hay suficiente apoyatura jurídica para que esto pueda ser posible. Gracias. Buenas tardes, doctor Muy Pérez. buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, le habla Rosalinda Ross desde Panamá. Eh, Realmente hoy en día ostentamos la posición de magistrada en un tribunal superior de trabajo en la ciudad capital. Sin embargo, quería referirle brevemente que fuimos objeto precisamente siendo juez de medidas arbitrarias, al grado de que, y una situación de 4 jueces fuimos destituidos o declarados insubsistentes en el año 1987, cuando teníamos un gobierno militar. 4 jueces circuitales y una juez municipal. Ese caso precisamente llegó a la Comisión Interamericana y hubo un pronunciamiento a favor de los jueces precisamente porque no teníamos ley de carrera judicial en ese tiempo. Se hizo la recomendación al Estado panameño para reintegrar a los jueces, a los 4 jueces y a la juez municipal. Y eso obedeció precisamente a una medida de un superior o de un tribunal colegiado superior que consideró que se le había faltado el respeto por la juez municipal. Los jueces circuitales decidimos, siendo administradores de justicia, nosotros solicitarle un informe a la juez municipal para que informara, para que señalara qué había ocurrido, porque todo se basaba en una nota del magistrado presidente de ese tribunal superior. Sin embargo, no pudimos esperar, no recibimos el informe porque sencillamente se nos declaró insubsistente por haber tomado la medida y no haber destituido a la juez municipal hoy difunta. Sin embargo, pues llevado el caso por el Colegio Nacional de Abogados de Chiriquí, una provincia en nuestro país, la comisión se pronunció favorablemente. Esa es una situación que quería señalar, doctor Pérez, porque hoy en día tenemos una ley de carrera en este país, una ley de carrera judicial, y todos los jueces estamos en espera siempre de la aplicación de esos principios que usted ha señalado. La apariencia de independencia de la magistratura no solamente debe ser la apariencia, debe ser la esencia, ¿verdad? Es fundamental esto. Entonces, estamos a la espera de cumplimiento de esos principios porque hemos avanzado en gran medida con una ley de carrera judicial, pero a veces la instrumentación y la reglamentación de la ley se va un poco más allá de esos principios y es lo que esperamos, el respeto como funcionarios judiciales a esas situaciones. Los méritos y las capacidades, como usted bien ha expresado y ha explicado, son fundamentales en la adquisición de las posiciones y de los cargos. Hoy en día estamos en unas situaciones especiales precisamente porque se respete el derecho a las posiciones y a los concursos por méritos y por capacidades. Entonces, quería hacer ese señalamiento porque nosotros como país también hemos tenido experiencias difíciles en las cuales
La comisión en esa ocasión, porque teníamos gobierno militar, fue la que se pronunció con recomendación. Hoy en día la Corte condena, la Corte ordena a los estados. Y eso es muy importante en caso de que nosotros, como funcionarios judiciales, podamos acudir a esa Corte en base a estos principios y esta independencia que debe ser prioritaria en un Estado de Derecho y de democracia. Muchas gracias. Eh, Estamos un poco surgidos de tiempo. Yo voy a tratar de preguntar todas las preguntas que se formulen. Eh, pero reitero que voy a pedir que las preguntas se hagan de manera concreta. Yo lo que creo que estos principios, estas plataformas jurídicas que la Corte ha desarrollado a lo largo de los años sobre independencia judicial, es más, seguimos teniendo casos vinculados con la independencia judicial hoy en trámite. De hecho, se han hecho recientemente audiencias sobre temas de este tipo. Hacen que sea un fuerte elemento para plantear en los sistemas internos cuáles son las garantías que individualmente, desde el punto de vista subjetivo, cada juez o jueza tiene frente al sistema. Así que voy a pedir, por favor, Javier, si podemos manejar las preguntas de manera concreta, Sí, vamos dando la palabra. Si le parece, don Ricardo, tomamos una pregunta más porque sabemos que tenemos Mo- un tiempo. Mónica No sé, Simiani, por favor. perdón, por favor, los Sí, micrófonos apagados, disculpen. Entonces, Ricardo, si le parece, tomamos una pregunta última, Sí, puntual. no, pueden ser dos, tres Ok, puntuales. entonces, Tres preguntas perfecto. puntuales porque hay mucha gente que quiere preguntar y se Sí, nos sí, fue el sí. tiempo. Sí. Ahí entonces tenemos a la doctora Mónica Siñay de Bolivia, a la doctora Susana Medina y al doctor Arturo Malfer, por favor. muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pasiñani Nomani, soy autoridad judicial en el país de Bolivia. Dos consultas al doctor, por favor. La primera, que en Bolivia se está ya por ingresar a una evaluación a todos los jueces, en los cuales en los parámetros de evaluación establecen, ¿no?, de que nos van a evaluar en el sentido cuántas resoluciones, por ejemplo, han sido revocadas por el Tribunal de Apelación, como así también cuántas excusas que han sido declaradas ilegales en cuanto a autoridad jurisdiccional. Quisiera saber cuál es su opinión. Y otro punto muy importante también quisiera poner en conocimiento, no sé, en Bolivia se ha puesto muy rutinario de que a las autoridades judiciales a través de las redes sociales, TikTok, Facebook, se nos va denigrando en el sentido, ¿no?, de que cuando conocemos una causa, se nos señala que somos prevaricadores, que no fallamos conforme a la ley y a la constitución política del Estado, en este caso de Bolivia. Lamentablemente no recibimos esa, como señalado el día de hoy, ese resguardo por parte del Estado, ¿no?, a las autoridades, y quisiera saber cuál es la opinión que tienen respecto a aquello. Simplemente esas dos preguntas. Muchas gracias. Sí, los criterios de evaluación de jueces y juezas tienen que ser también atendidos de una manera muy delicada, digamos así, porque el tema de las excusas puede ser un tema de tipo administrativo, pero el tema de la revocación de decisiones puede tener que ver con una supuesta es decir, la actitud de quienes son superiores procesales, de no compartir determinadas posiciones, etcétera. Eso es un tema bastante complicado. Y en cuanto a las opiniones en redes, todos somos víctimas de eso, en un mundo que tiende a definirse por algoritmos, y por eso es uno de los temas que yo planteé. Adelante, Susana, por favor, muy puntual, muy breve. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, tiene que ver con lo que acaba de decir el doctor Pérez Manrique, a quien saludo fraternalmente, respecto del ataque que están sufriendo la judicatura a través de las redes y de los medios de comunicación, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre esta última modalidad que se está usando muy frecuentemente, el ataque a la judicatura a través de los medios de comunicación. Y si la Bueno, Corte esto se ha no, expedido, ¿no? bueno, esto no es nuevo. La Corte
no se ha expedido concretamente, sí, lo que la Corte ha señalado, y ese es un aspecto que tal vez no pude profundizar en mi disertación, que hay que prestar muy especial atención a declaraciones de autoridades públicas, a gente que ejerce cargos de gobierno, por ejemplo, cuando formulan declaraciones que pueden afectar la independencia judicial y creo que ahí tiene que haber acciones de protección de la independencia frente a ese tipo de declaración. En cuanto a los medios de comunicación, esta es una batalla que lleva muchísimos años porque siempre los sistemas judiciales han sido víctimas de este tipo de ataques, tal vez en esta época de una manera más intensa y sobre todo utilizando la posibilidad de lo que es llamados medios de comunicación electrónicos o digitales que tienen una mayor capacidad de penetración. Pero no tenemos todavía jurisprudencia específica sobre el tema. Adelante, por favor, con la última pregunta. Buenas tardes. Tardes. ¿Puedo efectuarla, no? Sí, Sí. Bueno, en primera instancia, realmente es un placer poderme dirigir al doctor Ricardo Pérez, que precisamente ha fortalecido con líneas jurisprudenciales concretas lo que hace al sistema interamericano de derechos humanos. Es realmente un placer. Sobre esa base y en lo concreto, en función a lo que se ha señalado en la exposición, asumiendo las dos posibles vías de retiro de un juez en cuanto al cumplimiento de su mandato por tiempo concreto, así como por motivo de un proceso disciplinario, concreto esos dos puntos, cómo se asumiese y o concibiese que a consecuencia de una evaluación negativa del juez en un proceso de evaluación de rendimiento, directamente se proceda a su retiro como otro, quién sabe, motivo de alejamiento de este. Ello siempre en el parámetro de imparcialidad y el resguardo siempre del debido proceso que se nos ha transmitido. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero señalar que efectivamente los procesos de evaluación tienen que dar todas las garantías en cuanto al marco jurídico en el que se realizan y también quienes realizan ese proceso de evaluación. Javier, una cosa, me acaba de escribir por el chat Abel Zamorano, que es el director de la carrera ujú. judicial en Panamá, y dice que quiere hacer una pregunta. Yo, con el debido respeto, quisiera poder responderle, darle la oportunidad de hacer una pregunta. Y quiero decir que quienes querían hacer preguntas y yo no las he podido responder por temas de tiempo, se las hacen llegar a la Corte y yo las voy a responder directamente de mi correo electrónico con muchísimo gusto. O sea, que no va a quedar ninguna pregunta sin respuesta. Muchas gracias. Perfecto, don Ricardo. Adelante. Buenas tardes, magistrado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como presidente de la carrera judicial, dos cositas quisiera manifestarles porque tenemos un problema, conjunto de jueces que estamos siendo objeto de esta capacitación, que es muy bienvenida, como lo dijo el amigo Ángel Britton, y es el hecho, y lo quiero manifestar, de que el día 5 de noviembre es un día de fiesta nacional en Panamá, y entonces queríamos saber si hay la posibilidad de que tomemos este curso asincrónicamente para los efectos de que los jueces tengan el derecho al descanso en ese aspecto. Usted como presidente, para ver si toma las medidas y los correctivos en ese aspecto, y les agradecemos la oportunidad de la pregunta. Bueno, gracias. Nos conocemos hace muchos años con el doctor Zamorano, hemos compartido la cumbre judicial, en fin. Espero que la organización del curso tenga en cuenta este tema el 5 de noviembre y seguramente se va a solucionar. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos y a todas. Reitero mi voluntad y mi vocación de responder las preguntas que se me puedan cursar por vía de la organización, de Javier María Corriena y su equipo. Así que me despido, les deseo muy buenas tardes y les agradezco muchísimo por haber tenido paciencia de escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Mm, Muchísimas gracias por acompañarnos en este Hasta esfuerzo y luego. lo despedimos. Muchas gracias Gracias, a todas las gracias. personas interesadas en hacer
preguntas, como dijo don Ricardo, por favor, nos envían las preguntas a través del chat. Nosotros las vamos a compilar y se las vamos a hacer llegar para su respuesta oportuna. Doctor, disculpe, el chat sigue deshabilitado. Vamos a revisar eso. Yo veo que ¿O a qué tienen... correo? A ver, hay una cosa una aclaración, disculpen, apaguemos los micrófonos, por favor. Ustedes como... nosotros estamos viendo, de los que estamos como anfitriones del chat, estamos viendo algunas preguntas. Hay gente, hay unas 7 o 8 preguntas. Está la función deshabilitada para que ustedes creo que no pueden ver si hay diálogo entre ustedes, pero nosotros sí estamos viendo preguntas. Las invitamos a intenten hacerlo por el chat y en el curso del transcurso de hoy vamos a ver si está funcionando bien. Se las comentamos. Háganos todas las preguntas que quieren para don Ricardo por ahí y al curso de la segunda sesión que tenemos vamos a ver si efectivamente recibimos todas las preguntas o no. Ahora, siendo las 15:38, si les parece, vamos a hacer un pequeño break para que puedan tomar un café y acomodarse un poco antes de la segunda clase, de la segunda sesión que tenemos hoy prevista sobre control de convencionalidad y el rol del Poder Judicial. Entonces, si les parece, nos vemos en unos 7 minutos. Vamos a decir que son 5, pero van a ser 7. Así que nos vemos en un ratito. Y las invito de nuevo a que hagan todas las preguntas por el chat. Y nos reencontramos en un ratito y vemos si eso está funcionando o buscamos alternativas. No se preocupen.